Hola familia botánica, bienvenidos a la terracica de Joac. Hoy veremos un tour de la terracica en invierno. ¿En invierno? ¿En serio? Sí, porque en el canal me gusta ser realista. Me gusta enseñar la exuberancia del verano, el colorido de la primavera. Pero es que el invierno también es una parte esencial de la vida de las plantas. Así que si nos interesan las plantas, tenemos que entender también un poco cómo lo pasan en invierno. Pero no os preocupéis, que no todo va a ser oscuro, ni gris, ni triste. Vamos a hablar de plantas perennes, vamos a hablar de un pequeño rayo de esperanza, no os preocupéis que luego os explico de qué va eso, y por supuesto de los bulbos de primavera. Venga, acompañadme. Lo primero que os quiero enseñar es una pequeña panorámica de cómo está ahora mismo la terraza. Primero, perdón por el desorden, pero como comprenderéis en invierno apetece muy poco salir a la terraza a trabajar. Y también deciros que aunque no es una maravilla, está mucho más verde que otros años en esta época. ¿Será porque el invierno ha sido más suave? Podría ser, pero también hay que tener en cuenta que este es el sexto año que las plantas están en esta terraza y las plantas se saben adaptar muy bien. Y vamos con el primer tema de hoy, que van a ser las plantas perennes. Sí, ya sé que las plantas perennes solamente nos sirven un poco como de fondo verde para las plantas que tienen más colorido, que son más exuberantes, que vamos a poder disfrutar durante el resto de las estaciones. Pero que sepáis que en invierno las plantas perennes son precisamente las protagonistas de la terraza. Son las que nos dan un buen toque de color, aunque ese color solamente sea el verde. Y vamos a hablar, por ejemplo, de la trepadora que tengo aquí detrás, un Tracheospermum jasminoides, un falso jazmín. Posiblemente la recordaréis más en primavera, cuando está llena de pequeñas flores blancas que encima huelen súper bien. Pero ojo, que ahora estamos en invierno y ahí aguanta con todas las hojas. Aunque os tengo que decir que está sufriendo un poco. Está llena de hojas de este estilo. ¿Qué podéis decir? Pero, ¿qué pasa? ¿Que tu Tracheospermum es variegado? No, estos son daños por frío. ¿Veis que la hoja que era verde se está volviendo blanca? Esos son las células que por el frío se rompen y se quedan así. Y el pobrecito está completamente lleno de esas hojas. Pero no os preocupéis, cuando llegue la primavera va a sacar hojas nuevas para reemplazar a estas de aquí, que al final las desechará. Y también vamos a hablar de la hiedra, una planta que realmente tenemos normalmente bastante infravalorada. Claro, como lo aguanta todo, aguanta el frío, aguanta el calor, aguanta la sequedad. Pero ahí la tenemos, una excelente cobertora, pero ojo, que tiene un pequeño peligro. Es bastante invasiva. Dejaos que los demuestre. Fijaos esta ramita que ha ido sacando fuera de la maceta y que ha ido poco a poco reptando por el suelo, buscando nuevos territorios que conquistar. Así que, recomendación, si tenéis una hiedra, en este tiempo, aunque parece que está dormida, ella está explorando. Mirad a ver debajo de la maceta, detrás de la maceta, por los rincones, porque estas ramas exploradoras se meten por todos los sitios. Y también os quiero hablar de esta yuca de aquí, una yuca en exterior. ¿Pero las yucas no eran plantas tropicales? Pues sí, pero también os tengo dicho que las plantas son muy adaptables. Esta planta, que empezó siendo una yuca de interior, con el paso de los años, ha conseguido estar en invierno y aguantando como la que más. De hecho, la historia de esta yuca es súper bonita, pero creo que eso lo dejaremos para otro vídeo. Y aquí vamos a hablar de un pequeño rayo de esperanza. ¿De verdad aquí, con este fondo? Pues sí, porque esta planta que veis aquí, igual no la reconocéis, pero es la podranea. Hace unos meses os la enseñé en pleno apogeo. Tenía un montón de flores, un montón de hojas, estaba rodeada de insectos polinizándola. ¿Y qué le ha pasado? Nada, el invierno.
Recordad que la podranea, en mi clima, se comporta como una planta caduca, ahora pierde totalmente la hoja. Y también enrollada en ella tenemos una lonicera, una madreselva, que también está prácticamente sin hojas. Las madreselvas realmente son perennes, pero esta es muy jovencita, solamente tiene 2 años y aún pierde la hoja por el frío en invierno. Entonces, ¿por qué estoy hablando yo de un pequeño rayo de esperanza? ¿Dónde está el rayo de esperanza aquí? Pues igual para verlo hay que fijarse un poquito más de cerca. Vamos a bajar esta ramita de aquí. Y aunque la rama parece que está muerta, al final vemos un pequeño rebrote. ¿No os fijáis? La madreselva está llena de brotecitos nuevos. Y es porque aunque las plantas estén en invierno, empiezan a despertarse. ¿Y no están locas estas plantas para empezar a despertarse ahora con el frío que hace? Pues no, porque para las plantas la temperatura es muy importante, pero hay algo que es más importante, la luz. Y aunque sea invierno, los días cada vez son más largos y eso es su despertador. Poco a poco se irán desperezando, irán empezando el nuevo ciclo. Y ese es el pequeño rayo de esperanza. Venid, que vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué tenéis que decirme de esta celosía? Que está horrorosa, lo sé. Pero si os acordáis, en verano estaba prácticamente cubierta por una parra y por unas clematis. Estas plantas son caducas, por lo tanto ahora la celosía está prácticamente vacía. De hecho está feísima con un montón de ramas muertas y de hojas marrones. Pero incluso aquí podemos encontrar un pequeño rayo de esperanza. Porque si nos fijamos bien, las clematis en las partes superiores de las ramas empiezan a sacar pequeños brotecitos que van a ser las nuevas hojas. Lo cual me recuerda a mí que tengo trabajo por hacer, que es podarlas. En el vídeo de las clematis hablábamos de que uno de los problemas que tenemos era cuándo podar las clematis, porque dependía de la variedad de la que fueran. Pero había una especie de regla no escrita que era: pódala cuando veas que está fea. Fea no, horrorosa. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que este año, por circunstancias personales, no he podido salir a la terraza tanto como quería y he tenido que dejar que la planta se estropee por sí misma. Que no os preocupéis, no le pasa nada. Realmente en la naturaleza no va a venir nadie a podarla. Pero sí que es verdad que por estética me gusta tenerlas podadas. Pero este año no ha podido ser, pues no pasa nada. Eso sí, ahora sí que ya me está diciendo la planta, pódame. ¿Y por qué ahora me empieza a correr un poco de prisa al podarla? Bueno, porque ahora la planta empieza a enviar recursos desde la tierra hasta las ramas superiores, que es donde las trepadoras empiezan a rebrotar. Claro, si luego lo que voy a hacer es cortar esa parte, van a ser recursos desperdiciados. Y no están las plantas como para desperdiciar ningún recurso. Así que cuanto antes, mejor. ¿Y por qué las quiero podar más abajo? Pues porque si no se suelen volver muy desgarbadas. Y prefiero cortarlas desde abajo, que vuelvan a rebrotar desde lo más abajo posible para que tengan más frondosidad. Pero no os preocupéis, no os estreséis, que acordaos que las plantas son de metabolismo muy lento. Entonces no hace falta hacerlo ya. Hay que tenerlo en mente, eso sí, pero bueno, me puedo esperar 2 semanas, 3 semanas, un día que no haga un día tan desapacible como hoy, que haga un poquito de sol, que apetezca trabajar en la terraza. Lo haremos y de paso, si puedo, os lo enseñaré en vídeo. Venga, que os enseño un último ejemplo de otro rayito de esperanza. ¿Os acordáis de estas plantas? ¿Y os acordáis de esta otra? Igual ya no, pero hace unos meses estaban en flor. Son crisantemos. ¿No os acordáis que esta planta estaba completamente cubierta y era una bola de flores de color rojo? Y son otras plantas que en invierno se ponen feísimas. ¿Y os acordáis cómo se llamaba su nombre en inglés? Las mamis. Ah, sí. ¿Y dónde están los hijitos? Pues otra vez tendremos que mirar con mucho cuidado para ver dónde están. Estas plantas rebrotan desde las partes más bajas de las ramas antiguas, incluso desde el suelo, desde las raíces.
Así que es ahí donde tendremos que mirar. Y si nos fijamos en la parte baja, está toda llena de un verde especial. Incluso aquí, que esto está prácticamente muerto, si separamos las ramas, vamos a poder ver los hijuelos por la parte central de la maceta. Los crisantemos son unas plantas cuyas ramas viejas, las madres, están protegiendo en invierno a los hijitos hasta que crezcan. Así que hasta que no venga el buen tiempo, las podemos tener así. Así que si queremos conservar el pequeño rayo de esperanza de los crisantemos, tendremos que aguantar con la planta un poco fea en invierno y cuando ya mejore el tiempo, podar las ramas viejas para que los hijitos crezcan. Bueno, y ahora vamos a hablar de los bulbos de primavera. Sí, esos bulbos que llevamos plantados desde octubre y que llevamos meses esperando. Para mí de verdad es un momento mágico. Cuando aparecen los bulbos de primavera, significa que la primavera va a venir ya, que va a empezar la nueva temporada de jardinería. Así que vamos a aprovechar en este vídeo para hacer una cosa, porque a veces nos van saliendo unas puntitas por ahí, lo que yo llamo cariñosamente las naricillas verdes, y no sabemos muy bien lo que tenemos plantado. Así que aprovecho el vídeo para enseñaros esas puntitas a qué corresponden. ¿Esto va a ser un narciso? ¿Va a ser un jacinto? ¿Esto qué va a ser? Pero para eso cambiaremos el ángulo de la cámara para que lo veáis mejor. No os preocupéis que estoy aquí, ¿eh? Vamos a empezar por estos de aquí. No os voy a decir cuál es, a ver si los reconocéis. Tienen un pequeño recubrimiento de verde más clarito alrededor y luego van saliendo unas hojas muy finitas y un poco anchas, ¿vale? Son como una especie al principio como de uñas y luego ya van saliendo las hojas separándose. Cuando veis este tipo de plantas son los narcisos. Esta quiero que la veáis así, porque cuando veis estas puntas que son una especie de cúpula hecha de hojas muy gruesas y anchas, que de hecho son tan fuertes que no sé si lo veis en pantalla, pero incluso levantan la tierra, estos son los jacintos. ¿Y estas qué os parecen? Suele ser una especie de recubrimiento blanquito y en el medio salen unas hojas súper finitas, así como muy picudas. Bueno, pues estos son los crocus. Y vamos a una de mis flores favoritas. Normalmente veréis que salen una especie de dos antenitas, que son las primeras hojas que tiene el bulbo, y en medio una cosita que suele ser blanca. Esta cosa blanca va a ser el capullo de la flor. Normalmente estas plantas florecen primero y luego las hojas se alargan. De hecho, fijaos en una cosa. ¡Chachán! Primera flor de la temporada, un iris reticulata. Y si os fijáis en este caso, no hay ni siquiera hoja, solamente tenéis la preciosísima flor. Bueno, y como habréis visto, a lo largo del vídeo se ha ido haciendo de noche, y esto son las cosas que tiene el invierno, que enseguida se hace de noche. Pero no pasa nada, ya llegará la primavera, tenemos nuestro pequeño rayo de esperanza, ¿verdad? Así que lo dejamos aquí el vídeo, pero espero que me acompañéis en esta nueva temporada de jardinería. Hasta luego, familia botánica.